Chitré, Guararé, La Villa, Las Tablas, no pueden tomar agua potable todavía de la pluma, del grifo. No pueden tomar agua potable. Agua que sí toman el resto de los ciudadanos de este país, que tampoco sé, Rolando, si es confiable. Porque yo no sé si yo puedo ir a un laboratorio, si existen los laboratorios, con una muestra de agua para que me hagan un examen y me determinen si el agua que sale en la pluma de mi casa es potable. Yo no sé si hay laboratorios especializados para esto. Sí los hay, Álvaro, sí los ¿Sí hay. los hay? Pero ¿qué vas a hacer con esos resultados? Si al final el Ministerio de Salud o el IDAN pueden decir eso estaba contaminado, eso no se hizo bien, cualquier cosa. Pero lo cierto es que tienen todas las salidas para decir, pero tampoco nos dicen cuál es la calidad del agua. Y solamente hace 1 o 2 años atrás, Panamá tenía la peor agua de todo el continente. La peor agua. La calidad del agua en Panamá ha venido bajando con los años. Y antes del champán que tomábamos nosotros, ahora tenemos que prácticamente llevarlas a un laboratorio antes de poder tomarlas, porque fíjate lo que está pasando precisamente en Azuero con el río de la Villa. Sí, y sería interesante hacer un análisis de en los últimos 10 años o 15 años, cómo ha crecido el consumo de agua embotellada versus hace 15 años atrás. ¿Cómo ha crecido? Y esto es simple y sencillamente el temor, el miedo que existe de mucha gente de consumir agua del grifo. Es Y así. Álvaro, ten en cuenta, Álvaro, que el agua que se embotella en No, es de Panamá la pluma. viene del IDAN. Es de la pluma. Exacto. O sea, si esa agua está contaminada, Sí. por más botella que sea, vamos a tomar agua contaminada. Exactamente. Así, esto no es que viene de los Alpes suizos, ni de pozos profundos de no sé cuántos metros de... No, 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 no. Diputada, ¿qué contempla su iniciativa legislativa en torno al tema del río La Villa y en qué estatus se encuentra actualmente? Buenos días Álvaro, buenos días Rolando, buenos días Panamá, gracias por la oportunidad de dirigirme al país. En esta ocasión, bueno, tenemos esta iniciativa, este proyecto de ley que ya está en la Asamblea Nacional, está en una subcomisión para su debido debate, pero antes de esto quisimos hacer esta convocatoria pública, esta consulta ciudadana en el área de Azuero para escuchar también la opinión. Este proyecto de ley tiene que ver con la remediación, la restauración y el manejo sostenible de la cuenca del río La Villa. Sabemos desde hace muchos años que existe una situación muy grave en esta cuenca, sobre todo porque este recurso hídrico es quien abastece de agua potable a la ciudadanía y al estar contaminado, pues obviamente se convierte en un gran problema de salud pública. En este sentido, hemos sabido de que autoridades de muchos años atrás ya había incluso la población denunciado que muchos de los afluentes que alimentan al río de la Villa ya estaban contaminados. Tenemos una nota que nos hicieron llegar desde 2005, cuando en aquel entonces la autoridad cerca del río Estivana decía que este no podía utilizarse como fuente de agua potable por la gran contaminación. Posteriormente, el tema de la tracina en el 2014, que también fue otro desastre, que también se tuvo que suspender el abastecimiento de agua potable porque resulta de que este es un disruptor. La tracina es un disruptor hormonal que causa alteraciones en el cuerpo, y no solamente eso, sino que también posteriormente en el 2017-2018 salieron otros estudios y cada vez es más peor, porque en este estudio se evaluó la presencia a lo largo de la cuenca, que existían metales pesados, que existían también contaminantes de agroquímicos, pesticidas, 23 pesticidas graves, y dentro de estos 11 eran cancerígenos. Luego, posteriormente, se hacen otros exámenes en el 2023 sobre la presencia de coliformes fecales, que esto es una situación producto de los desechos de los animales que vierten al río,
Y ya para retapón, el año pasado, en enero del 2024, se publica un estudio en el cual todas las mujeres que fueron evaluadas, las placentas tenían metales pesados, lo cual provoca pues grandes problemas en los niños que están teniendo. Podrían desarrollar trastornos del desarrollo, podrían estar afectados su conocimiento, sus habilidades, su aprendizaje, incluso pueden haber pérdidas también durante el embarazo. En fin, tiene una serie de consecuencias que la población lo ha venido padeciendo año tras año, y lo más triste es que gobierno tras gobierno simplemente han mirado para otro lado, y como que si eso fuera un tema que no les interesara en efecto. Entonces vemos una negligencia administrativa por parte de mi ambiente, por parte de salud, por parte del IDAN. Es decir, hay una confabulación, podría decir, a lo largo de los años, en donde la misma población ha denunciado y simplemente no se les hace caso. De hecho, cuando se dio el tema del río Estibaná y toda la contaminación, nosotros fuimos allá para presenciar si realmente lo que decía la población era verdad. Y sí, vimos un río muy contaminado, olores fétidos, muchos mosquitos, y esto muy cerquita a un lugar que se llama Llano de Piedra. Entonces fue cuando nosotros nos unimos a la población, a ese llamado a que mi ambiente, que por favor, prácticamente fue un ruego de que declarara emergencia ambiental en Azuero para poder solucionar esto y que se destinaran los fondos suficientes para poder ayudar a la provincia de Azuero. Fue cuando entonces declararon que no se podía tomar agua del grifo y que entonces iban a hacer las medidas necesarias. De hecho, ahora que fuimos para la consulta ciudadana, el IDAN estaba informando que tenían unas licitaciones para limpiar todo lo que eran las tuberías, que fue el pasado lunes, fue la apertura de sobres, y que ellos, y el mismo director dijo que para el mes de enero, entre diciembre y enero, ya iban entonces a estar levantando la emergencia, la alerta, para que las personas pudieran tomar ya agua del grifo. Así que para nosotros, bueno, faltan un par de meses más en esta situación. Es muy difícil porque hay muchas personas que ni siquiera tienen para comer, ahora tienen que gastar agua también, muchas veces embotellada, o cómo hacen esas personas para ir a los pozos, que es donde tienen habilitadas algunas fuentes para poder que la gente tome. Entonces hay personas que no tienen carro, personas que viven a distancia, en fin, están pasando un problema muy grave en esta área, por lo cual, bueno, nosotros como también responsables a nivel nacional de lo que suceda en todo el país, pues estamos también enfocándonos en ayudar a esta área. Te quiero decir también de que yo nací en La Arena, en Chitré, me bañé en estas aguas hace muchos años, igual que tú, Álvaro, que tuvimos esa oportunidad y esa dicha de conocer hace mucho tiempo, y que la gente, los fines de semana salíamos y era todo una diversión y un acompañamiento y un compartir de la población. Sin embargo, pensar de que esta misma agua que estábamos tomando por muchos años, podemos nosotros también tener esas repercusiones. Hay muchas personas con cáncer. De hecho, son Herrera y Los Santos las provincias con más incidencia de cáncer a nivel nacional. Así que esto nos dice mucho de la necesidad que existe de que el gobierno mire hacia allá y tome las medidas necesarias. En este sentido, nuestra propuesta de ley está enfocada a la recuperación de la cuenca del río de la Villa y de su manejo sostenible. ¿En qué consiste entonces todo esto? Tratar de que a través de un plan de remediación que va a estar liderizando Mi Ambiente, y que los hemos hecho responsables también, estén pendientes de la eliminación de los focos de contaminación que existen, ese control de los manejos de desechos que se vierten directamente al río, que son de los animales, este control de agroquímicos también, que es importantísimo, que todavía increíblemente se estén utilizando sustancias que fueron prohibidas en 1997, todavía aparecen en los estudios que se están haciendo. Entonces hay una responsabilidad también del MIDA para que haga su trabajo. Entonces, básicamente 5 puntos importantes que puede tener esta ley es que se declara el río de la Villa como una área de prioridad para remediar, es decir, en donde nos vamos a enfocar para hacer una moratoria en específico de estos 10 años.
El proyecto de ley establece de que Mi Ambiente va a desarrollar un plan de remediación a 10 años y va a tener un año para poder desarrollarlo o poder, como te digo, establecerlo junto con la sociedad civil, junto con la población, para poder que sea participativo y que realmente todo se trabaje en conjunto, porque aquí lo principal no es poner trabas a los productores, no, muy por el contrario, es que los productores también se sumen porque también han sido parte de estos factores de contaminación y queremos que de parte de ellos también haya esa participación para la ejecución de este plan. Existe una moratoria por el tiempo que dura este plan que se va a desarrollar de recuperación, que es por 10 años, en donde se va a limitar la participación o el desarrollo de actividades de pecuarias intensivas. ¿Qué significa esto? Que no se van a permitir aquellas actividades que sobrepasen estas capacidades que tienen de carga de animal o del manejo de desechos. Está prohibido, a menos de que usted demuestre o la compañía o los productores demuestran de que tienen esa capacidad de manejo y que tienen todo el cumplimiento de la normativa vigente. Están en regla, entonces se puede permitir. De lo contrario, no se va a permitir esto y para poder que se recupere el río La Villa. Por otro lado, este plan incluye todo lo que sea la reforestación, eliminar los focos de contaminación existentes, así como también el manejo de las zonas de recargas hídricas y el manejo de la limpieza de toda la cuenca. También es importante mencionar que se ha creado un observatorio que es un subcomité técnico formado por personas que saben, que son veedores técnicos profesionales en estos temas. Es un comité que va a servir de apoyo a lo que es el Comité de Cuenca. Desafortunadamente existe el Comité de Cuenca hace muchos años, sin embargo solamente se reúnen una sola vez, sus decisiones no son vinculantes, por lo tanto no tiene fuerza. Entonces una de las propuestas que nos hacían las personas que fueron a esta consulta ciudadana es que se fortaleciera las decisiones o las recomendaciones que hiciera este comité para poder que realmente tenga fuerza y poder tener la decisión o poder tener ese control de cómo va el manejo en la cuenca, cómo está el manejo de ambiental y temas de salud también en la cuenca, porque el comité está formado por personal de medio ambiente, por personal de salud, del IDAN, de las instituciones que están presentes allá, y también lo conforman las autoridades locales, ONG, población en general. O sea que es una herramienta que se tiene allí que también pudiera fortalecerse para que también tenga autoridad y toma de decisiones. Entonces, este observatorio que estamos haciendo, que es un subcomité técnico, está formado por técnicos precisamente especialistas en ambiente, en donde ellos van a estar fiscalizando, monitoreando, en donde le hemos puesto responsabilidades de que cada 3 meses tienen que publicar todos los resultados, todas las recomendaciones que ellos han hecho, todos los incumplimientos, lo que ellos han encontrado, todo lo que sucede también con el comité, todos aquellos hallazgos de información importante tienen que ser públicos y tienen que estar entonces en el portal. Y para mí esto es muy importante porque muchas veces la población no sabe qué es lo que se trata en el comité o cuáles son los incumplimientos que se están dando. Entonces, para este tema también pues hemos fortalecido estas observaciones y estos monitoreos. Dentro de este conversatorio que tuvimos también, aparte de que quieren fortalecer lo que es el comité para que tengan más poder, nos hablaron de que este observatorio también pudiesen participar los estudiantes universitarios con sus estudios de responsabilidad social o servicio social que ellos pueden hacer, lo que me pareció muy interesante porque son estudiantes que también se están formando en temas ambientales. Hablaron también de la presencia de la policía ambiental que se incluyera también durante este programa. Se habló también de incentivos para todos aquellos, todas las personas que tienen propiedades, que tienen fincas y pudieran reforestar, que fuera un incentivo también para poder ayudar a estos productores. Y se habló también de fortalecer lo que es el ecoturismo. Así que consideramos de que fue de mucho provecho estas conversaciones. En este momento estamos con los abogados también que participaron en este conversatorio, tratando de hacer estas modificaciones, haciendo un solo texto para luego nuevamente compartirlo, obtener ya las últimas reacciones y ya entonces proceder a su primer debate. Yarelis, una pregunta
aquí cuando se dio todo esto, salieron a relucir porquerizas que estaban violando la ley, vertederos a cielo abierto, residencias o proyectos habitacionales que también tampoco cumplían con las normas, estaban botando los desechos al río, que se iba a multar, que se iba a sancionar. ¿En qué ha quedado todo esto? Porque el problema en este país es que se forma toda esta tormenta, todo este torbellino, después se nos olvida todo y no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿en qué ha quedado todo esto? Mira, Mi Ambiente hizo sus evaluaciones, hizo sus recomendaciones porque ellos tienen hasta 6 meses para hacer las adecuaciones necesarias, se hizo la revisión, la inspección. Tengo entendido de que se pusieron las multas a ciertos productores que también estaban contaminando y están haciendo las adecuaciones. Por otro lado, el tema de los vertederos, bueno, el Mi Ambiente también cerró lo que era el vertedero de Macaracas, que era una fuente de contaminación hídrica directa. Lo único que sí nos llama la atención en el recorrido que hicimos con la Comisión de Ambiente la semana pasada es que vimos que sí, si bien se cerró y estos mismos desechos se están ahora llevando a las tablas y a la villa, estos mismos desechos, sin embargo, lo que vimos fue que pusieron capas de tierra, están reforestando, sin embargo, todo lo que está debajo de donde está este vertedero, que es una contaminación impresionante, aún mantiene estos contactos con las cuencas, con los ríos. Entonces todavía sigue esta contaminación y al preguntar, bueno, cuál era el plan que tenían para poder, porque no solamente es sembrar árboles, es tratar realmente la contaminación que está abajo, que es la que está produciendo el lixiviado y toda esta contaminación de años tras años. Entonces nos hablaron que era un tema de presupuesto, que era un tema de que sí se estaba tratando para poder, que ya pusieron las membranas, que filtran, sin embargo estaban solicitando más presupuesto. A mí me preocupa mucho el tema porque ahora que pasamos por las vistas presupuestarias, pues casi todos los ministerios les han recortado y gran parte. Así que vamos a ver qué pasa ahora con las recomendaciones que dé la Comisión de Presupuesto nuevamente al Ejecutivo, porque definitivamente hay algunos ministerios de que no se debiera recortar al nivel que se está recortando. Así que bueno, en su debido momento haremos los cuestionamientos y trataremos esto ya en el Pleno para su discusión. Rolando. Buenos días, diputada. Mire, yo aplaudo su iniciativa. Yo quisiera aprovechar la oportunidad. Yo también crecí en infancia en la provincia de Herrera y acabo de regresar justamente de Azuero, donde todavía había muchas personas con las botellas de agua, ¿no? Pero mira, hay algunas cosas que este asunto del río La Villa, la contaminación del río La Villa, es una cosa que ha estallado por causa de todo lo que usted ha mencionado aquí. No obstante, hay otras potabilizadoras que dependen del agua del río en otras provincias y me preocupa que esta situación se esté repitiendo por ejemplo, en Chiriquí, en la provincia de Coclé, donde estoy ahora mismo, en Veraguas. Es decir, yo no sé cuál es el grado porque todas son provincias productoras donde estamos expuestos precisamente a metales pesados por los pesticidas, heces fecales por el asunto de los animales que defecan en los ríos. En fin, yo creo que esto debería ampliarse un poco más, porque las bases que usted ha establecido para la provincia de Herrera probablemente abarquen las otras provincias y podría hacerse de manera transitoria estas cosas que usted ha mencionado, como por ejemplo el tema de mantener una moratoria durante unos años y todo esto. Pero lo importante aquí, quiero aprovechar para ver si esto se puede introducir, es que se hagan
mediciones de calidad del agua periódicamente y sea una obligación, no solamente que sean de acceso público, sino divulgarlas. Y yo le agregaría que para este comité de observadores o de veedores incluya por lo menos una o dos personas de esas comunidades, porque estas son las que van a sufrir las consecuencias de esta falta de vigilancia, y por lo menos para que tengan una voz que no se quede en el comité, sino que pueda precisamente llegar hasta los medios de comunicación para hacer divulgar estas cosas, porque su familia, su gente va a estar expuesta a esto. Yo creo que es una buena iniciativa, pero también creo que hay que ampliarla para las cuencas del resto del país, porque creo que deben estar en la misma situación del río La Viña. Y en efecto, es que eso es lo que pasa, la falta de estudios, la falta de investigación que nos diga realmente está o no está contaminada una cuenca hídrica es lo que nos hace falta. Y en efecto estamos tomando la cuenca del río La Villa porque es la que está ahorita declarada como emergencia y que tiene los fondos para poder hacer este tipo de plan en este momento. Sin embargo, al nosotros demostrar que sí es posible hacer esta recuperación y sí es posible recuperar una cuenca que vuelva nuevamente a estar limpia y que sirva para como fuente de abastecimiento de agua potable, pues poderla aplicar a todo el resto del país, porque ya se ha demostrado de que sí funciona. Entonces, el otro tema de la población, existe la cuenca del río, el comité de cuenca del río La Villa, pero también existen subcomités que son los pueblos que están alrededor de toda la cuenca. Ellos participan también. Lo que siento yo es que podemos darle mayor fuerza a sus decisiones, porque ellos existen, pero ¿se toma realmente en cuenta la opinión de ellos? ¿Están realmente participando activamente? Entonces, esta es la fuerza que nos hablaban también los vecinos de allá, los hermanos de Azuero, en donde decía, existe el comité, sin embargo, pues se reúnen una vez al mes, no tienen esa fuerza, ellos recomiendan, no tienen ese poder que ellos necesitan realmente. Entonces, con este proyecto de ley queremos darle ese valor a que ellos estén pendientes, a que ellos tengan esa pertenencia de que este proyecto de ley hay que sacarlo sí o sí a flote. Entonces, sí existen los subcomités a lo largo de toda la cuenca, en donde hay participación de cada una de las poblaciones y deben ser escuchadas también. El observatorio que estamos creando es un subcomité técnico, es decir, existe ya por decreto los comités que es el grande, el comité de cuenca del río La Villa. Existen los subcomités que son formados por los pueblos o por las personas comunes que también están organizadas en las comunidades. Y también existe el subcomité técnico. Este subcomité técnico es el que nosotros le estamos poniendo como observador, que esté formado por personas técnicas que sepan, personas de las universidades, científicos, ambientalistas, los que saben del derecho ambiental, o sea, todas estas personas que son técnicos en la materia y que pueden dar esas recomendaciones y que pueden estar pendientes de lo que está pasando. Sin embargo, sí, en el mismo comité de cuencas también participan las poblaciones, tienen sus representantes, pero sí, a mí me parece muy, muy importante que todos participen y que todos, cuando se reúnan, tengan esa fortaleza o esa toma de decisiones que realmente vaya a impactar en el cuidado y la restauración del río La Villa, en efecto. Bien, diputada, ¿qué le parece? Usted es médico. Me gustaría conocer su reacción en torno a todo lo que está pasando en el sistema de salud en este momento. La semana pasada vimos notas y notas y notas de renuncias de neurocirujanos, de la hepatóloga Lombardo, que acabamos de entrevistar aquí en Noticias 180 Minutos, y expresó todo lo que le ha tocado vivir en la Caja de Seguro Social, y dijo además algo que está pasando desde hace rato: no hay insumos, no hay insumos con qué trabajar, no hay herramientas con qué trabajar. También vimos renuncias de gastroenterólogos,
En fin, desde distintas áreas del país se han dado pronunciamientos de parte de los profesionales de la medicina. Incluso hay pronunciamientos contra el tema de un proyecto de ley por la mala praxis del Colegio Médico de Panamá, y también hay pronunciamientos constantes en contra de que existan centros de salud y policlínicas en todo el país que funcionen 24/7, y nos decían, si no hay recursos para trabajar 8 horas, ahora vamos a tener recursos para atender 24/7. ¿Qué piensa usted como profesional de la medicina de todo esto? Es muy, muy lamentable la situación que se está viviendo, no solamente en la Caja de Seguro Social, sino también en el Ministerio de Salud, en donde sí los especialistas han denunciado la falta de insumos, de equipos. Hemos visto la renuncia de la hepatóloga, que es una profesión tan importante, una especialidad tan importante dentro de la ciudad de la salud, que no se puede estar perdiendo este recurso humano. Los gastroenterólogos, los neuros también han solicitado una reunión no solamente con el director de la Caja de Seguro Social, el director general, sino también con el director de SIDELA, de Ciudad de la Salud, así como también con el de la Junta Directiva, el director también, el presidente de la Junta Directiva, para tomar decisiones, porque no se puede trabajar con las uñas. El director, a su vez, el director general a su vez ha dicho que sí hay insumos. Entonces es una situación, la verdad, muy, muy lamentable, en donde al final quien termina con la peor situación son los pacientes que necesitan ser atendidos, y tristemente pues la lista de espera es larguísima para que los atiendan. Y definitivamente que también tengo que abogar por los médicos, que si no tienen los insumos, si no tienen los equipos necesarios, ¿cómo se hace para trabajar? Y encima, pues yo también soy personal de salud, y me ha tocado vivir en el tiempo donde hacía mis tratamientos, en donde no había el equipo, no había los insumos que se necesitaban para hacer ciertos tratamientos. Y sencillamente cómo queda, incluso se nos había dado hasta materiales que tal vez no eran los de más calidad, los más costosos a veces, pero son calidad. Recordemos que estamos trabajando con la vida de los pacientes, y muchas veces no dependía ni siquiera del personal o las habilidades que pueda tener, sino que hay muchos factores que pueden influir en que un tratamiento no funcione, o que no tenías el tamaño ideal del equipo que necesitaba, o el instrumento que necesitaba, y todo eso conlleva a que no se llegue al éxito de la operación o del tratamiento que estás haciendo. Entonces el tema del proyecto de ley de la mala praxis. La mala praxis, para conocimiento general, son cuando un médico o personal de salud toma una decisión que vaya a afectar de forma negativa a los pacientes, y que esto, pues, el proyecto de ley lo que trata es de que se tipifique como tal, que sea autónomo la mala praxis, y que también que sean aumentados los años de pena. Entonces esto conlleva a mucha evaluación, porque esto hay que analizarlo muy bien, porque muchas veces no solamente es parte de un médico, sino de todos los factores que están alrededor que puede conllevar. En efecto, si se demuestra durante las investigaciones que hubo una mala praxis, una mala toma de decisión, en donde ha conllevado a lesiones graves o incluso la muerte, obviamente ya existe el homicidio culposo, en el cual ya se han condenado, y ya tenemos antecedentes de que médicos han sido pues puestos a orden de la justicia y han sido condenados también. Entonces en la Comisión de Salud todavía no ha llegado este proyecto de ley, fue presentado, así que se hará la subcomisión respectiva, asumo yo, para poder debatirlo un poco más a profundidad. Esperamos entonces también que el Colegio de Médicos también participe, que la población también participe, y poder debatir realmente qué es lo que se va a hacer con esta tipificación, que es lo más delicado de todo esto. Por otro lado, el tema del proyecto de ley que también se presentó y que también está en una subcomisión en debate, es el proyecto de 24/7, atención 24/7, que ahí lo que establecía era que los centros de salud, supuesto todo lo que era atención primaria, tuviera una atención de 7 de la mañana a 7 de la noche, y que los hospitales de segundo nivel
que sean regionales, aunque por lo menos uno estuviera a nivel regional abierto 24/7. Entonces, el MINSA, al hacer las emisiones de conceptos, ha dicho de que ya se cumple, incluso la Caja de Seguro Social también se manifestó, de que por lo menos el que es de segundo nivel, que son hospitales a nivel regional, pues ya se cumple con que sean 24/7 los hospitales. Y con respecto al tema de la atención primaria, obviamente esto lleva un impacto económico de presupuesto, en donde se va a necesitar, porque ahí se habla de que en estos lugares van a tener hasta las 7 de la noche personal administrativo, ambulancias, urgencias, médicos, personal administrativo, laboratorios. Entonces todo eso conlleva en efecto mucho más gastos. Sin embargo, nosotros como legisladores tenemos que tener algo bien claro, que nosotros legislamos a favor del pueblo, necesitamos una mejor salud. En estos momentos no estamos bien con insumos, no estamos bien con la atención humanizada que tenemos que tener, que tiene que recibir los pacientes. O sea, tenemos muchas falencias. Sin embargo, es importante también saber que tenemos que hacerlo coordinadamente con temas de presupuesto, porque ¿de qué sirve hacer una ley en donde no existan entonces los recursos para llevarlo a cabo? Entonces, en eso estamos en este momento, en esta subcomisión. Estamos trabajando, ya tenemos esta semana, creo que ya vamos a definir para pasarlo a primer debate cómo han sido, vamos a mandar ese informe de cómo ha sido esta participación y lo que nosotros vamos a recomendar. Así que próximamente, entre mañana y el miércoles, ya tenemos la última reunión en subcomisión con este tema 24/7 para pasarlo entonces a el primer debate. Bueno, gracias diputada Yareli Rodríguez por estar con nosotros esta mañana aquí en Noticias 180 Minutos. Tenemos listo Chiriquí para ir a provincia de Chiriquí y retornamos porque vamos a hablar del tema de los seguros, las pólizas de seguro para autos. Una entrevista con Gina Herrero de Apadea, donde nos explica un poco las preocupaciones producto de esta ley aprobada por la Asamblea Nacional de Diputados. Vamos a Chiriquí y regresamos. Hasta luego. Gracias. Claro. Las